qué consejos recibimos, qué provecho podemos sacar de cómo reaccionó David, qué fue lo que hizo. También vamos a tener un video, ñaiputiboñan estudiante cuera peorecó jaguapetei amistad geobandi. Vamos a ver cómo podemos ayudarlos a nuestros estudiantes. También tendremos un Mimbae de provecho de la congregación y el estudio bíblico de la congregación Peguá. Hoy empezamos con el capítulo, la lección número 1. Así que bueno, comenzamos a repensar por Apare, Japón, vuelve algo. Esto estará a cargo del hermano Gustavo Moreira. Seguramente ne mandua yepa de yaporo warepete imba a upeire putar en Brasil ayepa. Añate jape entero veo antes en algún momento ya yapopete imba jaupei ya putaba ñam Brasil terei. A diario hoy ya esa oña gendu omita pichacuera no controla irupi mi carácter va yo huerecoa upei putado sufrir con las consecuencias ayepa. Upevare peaco parte co tesoro y bañan de yarañe empe ya esata peaco tesoros de la Biblia. Oye titulaba re pensar ponapa re ya pongo algo. O pues ana ya esata gina ope ejemplo o ya va coñan debe rey David. Ya le misen diveis hermano cuera pues ana ope primera de Samuel peje iba pe capítulo 25 versículo 9 al 11. Ya leeta 9 al 11 vivente. UPPGI. Upemano o muy cuimba ojoje y navalpe. David o mandaba a cue su pecuera. Jaecuera, hei parire o mimba naval o mbojobai su pecuera. Va épico o yerure David gesera se haya pojawa la jaeo y potaba. Coanga, jeta esclavo o cañuntema y patrón. Se acarnea curi ame hawa se nemiga cuerape va erepico se aikota ame epm pan ujaso o hi aribe naikwai ni mau papeyu ya esa peisa no ayepa va esa panaval o apo igavipe ayepa peisa curi la situación ya que según la relato ayepa ya entendé y mi hawa hoy ya curi David jaomi iñino cuera o cuidar curija de cuera o mi naval ha erin bacuera de lleva peñure o mi vacue mombure treipe zona original y cojawi naval ha jeta y tirei rupijen va naval oye esparcí o mi mombure trei rupi ha lleva la bacuera ha daipori la cuidaban a ese cuera, o sea que na está y la cuidaban a mi humbacuerare upao pe causa porque momburete irupio puita. Pero David a mi soldado cuera voluntariamente hoy putimo oye cuidas a ese cuera do yerure ha cuera o cuidas ese ando yerure imba ebe ayepa ni pago y o cuida mis agüeres ese cuera. Japea con momento peculiar la situación y poner porque entero veante obliga a festejar Hinakuri por el buen resultado de mantener las vidas de estos animales. Ayepa. O apá que pues ahora en Nakuri. Ha David Katukuri o Yurure algo justo. Ayepa porque o Yurure eso espera Houmi van a solamente Navalpe. Acá a cuidar mis abuelas. Ayepa la Jumbacuera. Le pega Kurija Eti algo justo. Yurure va David Navalpe. Pero ni siquiera llevan de ir y la cantidad ni boupa, sino que pejembuda que minte o yerure supe. Pero ya lees a Weisape versículo 10p naval o insultado y supe fuera. Y ya veí que ya andemos curiosos y mía veí que naval doy cuaijada vipe. Pero habéis que va épico o yerure David oye, cree David, Gesera, hey. Vea con bae o eso capona que naval oñen bojoricente hawe David. Porque hoy coa pona inclusive y tú abe. Hey, Gesera, Japea con bae ombo posetrei David. Porque hoy coa pona cristiano me hizo a algo injusto su peguana. O pues habría esa misma esa poñeñando David. Según Ope capítulo 25,
versículo 13, 21 a 22. Veis ahí, UPPT David y soldado cuérabe. Cada uno pecha agarra pende espada, jape moi pende cuare. Upe manos a escuela o moi y cuare y espada, ja David aveo ya popeisa. David nive ojo 400 cuimba erupi. Jape versículo 21 a 22 e peisa. David y curi ojo. Reyes técnicos semba eponaco caraínive. Pe desierto pe sea y coañangareco opa ba eja e orecóvare hamba e beteno cañicuri jaco anga ja e peiso pagasebe con eno guará sea yucata naval ja y siervo cuérabe. Así que ya samba ese te va naval y upe momento ve a jota pere moi de repente me voy a tomar para decisión yo joma voy que tú o yuca jaguas yepa. Ya sea que David no iba a estar dispuesto o solucionaba con situación de una vez por todas hoy allá y posible hoy oye me mata pero ya pues una peisa sin que o pensar hasta pues antes ya de veis allá para ya recibí o ya reacciona sea de peisa sinceramente allá para y ya tuvo a ver ya de con ambas ya con oye jugo entero bepe ja ya recibí ya ves allá bepe tenía injusticia. Pesa ya reacciona señande. Upevare ya pensamina para situaciones peteimba menos ve y tu hayepa. Ya poja ina fila ya pagas agua, tira ya yuga agua algo. Haya esa de repente peteim persona oye cola. Oye haisa ahí hayepa. Ha hoy que mañana de nondena. Va ese paña ñandu pe a situación. Hayepa que seguro ya andemos posi y mimi si mía de hayepa. Ya ese voy algo. Va ere picore que jamisa hayepa. Ya andemos posi. Ha upero upepe hayepa ya recogina upe momento ya recoja wa hayepa upe autocontrol ya recopa co oportunidad. Ya controla hawa ha ya pensa en mí. Pa epa la ya eta hina pa epa la ya pota hina. Aña te hape ya recoja wa autocontrol con la situación pe deja ir es fácil pava, pero deja ir ve imposible. Predicación pesa antes de ver ya huele como autocontrol ya pensa y me abre esa antes que ya es pero pea es una gran posibilidad ya es chaucajawa ñande barete de ya sea una mi persona ñante trataba iba verbalmente ya huele coja autocontrol upa ya le mina cuando primera Samuel 25 a 33 25 PGI. PGI Abigail. Se caray, por favor, ani de penana valdeje, porque jaen no vale va evena. Pejera voy o shauka haisha. Jaen con mi sin mi, naimba ere shakwai. Se disculpana, se ningo de sierva, ja, naimente curinde, de mondoro guare, de mensajero cuérape. Jape versículo 33 ya es a mí. Va esa para responder su David. UPPGI. Ñande yara tan de bendeci. Ne acá guapu jawere. Tan de bendeci. Se yo co jawere cueste día por no. Añe vengaja a poro yuca. Así que ya esa jaisa. Abigail. Oye disculpa. Ja. Oye David. Pero na mija guasupe. Pe naval o ya pobaikwe. Haje y supe que imenarera ya y pama voy jae jape teni persona y ya va ja iñembota viva. Pero significa la imenarera. O su caja ñandebe ja pa viga el ja jape teni persona iñarandu ja iñe ecuava. Ya esa pe imagen pe jayepa ya le copa de guía de actividades pe ahí. O yo con David me pongo que ya puede tener desgracia y que tú vas a pedir David o puta hombre a su terreno. Porque ahí quería pensar, une más joya para matar va ahí te vas a inacuri. Hañande a ver, ñañe ampa y tema na, ñande cuidadoso ya trata o ñande tratarla ya de otra persona. Por ejemplo,
Proverbios 22:13 pe ia veí que pe persona y entendido va o esa pe peligro ha o yeresui. Y ande a veí pe isa lleva. Antes que ya yapo o ya epe teimba a veí ya ni a baita ya pensar va esta página la orecota como resultado. Y ande ya esa ocasión hermano que era Jehová pe que da hija pe teim persona ya lleguaba y ande impulso sino más bien ya controlaba hina o peñante impulso. O peñante puteota ani hawan yaiko ña arrepentí un mimba ella evare o ya pobre. Haika tu hina o afectaña de la pichacuera salud tera upe y dignidad. Upe va a ser hermano cuera. Y hay señal de actividades. Ella por andomina. A pensar por apa allá pongo algo. Co ute aye desanima ya ve. Se posible ya ve tera amba ello guata ya ve. Muchísimas gracias, Gustavo, por ahí traí, como explicaste muy bien el tema, ¿no es cierto? Es muy importante que podamos tener lo que Gustavo destacaba, no ser como David, sino tener autocontrol. Distintas oportunidades seguramente vamos a tener que utilizar esta cualidad que muy bien nos explicaba el hermano Gustavo. Bien, Coaga ya seguita con Oro Cuiva la Biblia, Oro Cuiva la Biblia, esto está a cargo del hermano Jesús. Bueno, algo se mandé. Pues invitas entero ve entonces pe comentar Jaguar y paraba la situación de Abigail, un ejemplo sobresaliente, podríamos decir, ¿no? Ya se lo explicó un poquito el hermano Moreira, qué lindo tener esas actitudes, ¿no? Bueno, pero lo vamos a ver a través del Tesoro o Iván y de Yarañeme. Puedo invitar entonces lectura, Mabapa o ponerse entonces, Primera Samuel 25, 18 a 19. Así que lectura y un pay por andú. Alguien que lo tenga a mano. La hermanita aquí, ¿sí? Ana. Enseguida Abigail oye agarra 200 pan, mocoin bagru NGT vino, 5 bellañe carne breva, 5 bagru NGT trigo oñe maimbe breva, 100 torta oye yapova uva pasawi, 200 torta oye yapova higo ha oupi, umiva umiburro ari, ora jajawa, upe maro ha eje y siervo cuerape, tapejoca tu xerenondera, shepo seguita. Pero jaeno mombe uimba bebé y mena navalpe. Estela, gracias. Muy linda lectura. Bueno, Copolantú entonces. Y Catupa yae Abigail, do respetáis Jahwe y Menape. Ah, Marine. Ñandeyara o elegí petico imbaí poraba, pero nada, no respetáis Jagüere Ñandeyara hoy por aboba al Pepe. Upevare, si Abigail no hubiese intervenido, sería tan culpable como Naval. Upevare, Abigail hoy por añerendú, ja, como tenón de vaera, Jehovape y Menape Prangüe. Upesaite. Muy lindo, resaltó el punto, ¿no? Qué bueno, ¿eh? Así que, primero la Ñandeyara de obedecer. Alviso. Sí, hoy su capo no interés allá porque las hijas o ya pues no respetáis a y mena, pero si no respetado su capo porque hoy cua ponave y que primero o se en duañan de yarape y mena perangüe, porque hoy ya pues ahí está la actuación na purina bala ya, pero sin embargo había ahí o sea o te apolañan de yarape potas allá, pues o shauka o respeta jaime na verdad.
Upecha y té, qué calidad. Muy bien. Bueno, ahí. Así que mi gran ejemplo, ayer ñande en Guará, ayer como matrimonio, veis, ayer pasa antes, ñande, ñande inu, ayer pasa antes, ya equivocajina, ayer por ejemplo, cuimba, emba, yo equivocajina, pe cuña, en vireco, como me mandan los ancianos coño, que están diciendo, ir a un baño y mandan los ancianos fueran, dije ayer. Para ocurrir su pengo, seguramente Abigail ya veí o participatas en la cuera bahí, pues ayer. Así que para ti ejemplo, ante lo vea matrimonio peguanabe. Y por ahí te la di. Muy lindo el punto. Así que bueno, una enseñanza sobresaliente. La podíamos tener ahí anotadita, ¿eh? Cuando hay circunstancias o situaciones, discutir. Bueno, Aniel de Yaraniel, Peijajei, primero la, ante todo. Así que bueno, otro por andú, entonces. Baeyagua oro cuipa, retopan de leturape, nepitiboba, recuavejagua jeovape, y de provecho tabandebe, predicación, petera, ambue, baepa, otra cosa. Mirta, para comentar. Llega usted te leí 1 Samuel 25:35, porque per rey David y Catucuri oñe venga, pero doyapoy, cuando imene David o renegai tereí naval, o apoí jawere iñenguerape, upébare o joyupe. Cuando interviene Abigail, una mujer sensata que pudo calmar el enojo de David, le dijo a ella, ñandeyara jina upe ye joko ye yokoba pono o yapón baebe dereje ajurá debe ñandeyar a Jehová oikobebare la de ndere yuiri piae ye rendape coero guara shea yucapaite tama curi nemena ja y sirvo cuerape. Perdón, hoy. Para Uñeja Baite, el esfuerzo, o vale por A. Muy lindo, muy lindo. Y bueno, tenemos que hacerlo, ¿qué vamos a hacer? Ya saldrá mejor. Allí, hermano Flores. Sí, en el 1 Samuel 25:39, allí después que se entera David que Nabal murió, dijo, Nabal me humilló, pero Jehová ha defendido mi caso. Así que nos damos cuenta que hay distintas formas de ver las cosas. Una persona que no era espiritual, que era egoísta, que era tosca, despreció a David y Jehová lo veía de otra forma. Entonces eso me hace pensar de que tenemos que tratar de ver las cosas como la ve Jehová. Nuestros hermanos están en la congregación porque tienen cualidades que Jehová ve. Tratemos de ver eso, ¿no? Porque tanto ellos como nosotros somos imperfectos y nos vamos a equivocar, pero Jehová ve cosas y queremos verlas. Y por ahí, muy lindo, muy lindo. Sí, María Inés. A ver, no le veo bien la cara yo. Bueno, sí, Peixe. Sí, en la Biblia se nos anima repetidamente que si tenemos algún problema interpersonal con alguien, se nos anima a arreglar los asuntos rápidamente. Y el ejemplo que se registra en el capítulo 25 de 1 de Samuel, versículo 34, es sobresaliente, porque allí David le dice a Abigail, si no hubieras venido enseguida a hablar conmigo, ni un solo hombre de Nabal hubiera quedado vivo. Así que si ella se hubiese demorado, otro hubiese sido el resultado. Así que esto nos enseña que si tenemos algún problema, no dejemos que las cosas empeoren, no dejemos lugar para el diablo, sino que tenemos que arreglar prontamente los problemas que tengamos con alguien, para que no se perturbe la paz. Y por ahí te leí, muy bien. Que lo hagamos, ¿no es cierto? Sandra. Gracias, Jesús. Llega usted a 1 Samuel 26:10, porque hemos acá, David jamás dudó de que Jehová oñangareco o libra a quienes los buscan. Al igual que David, ñandé, podemos estar totalmente seguros de que Jehová también es
nuestro libertador y que podemos contar con su ayuda. Por eso cuando pasamos por problemas, o su problemas angustiosos, problemas yetú, o nos sentimos desesperados, para nada está mal que le pidamos a Jehová que nos auxilie rápidamente. David Jaepete y ejemplo, y por bañan de Beguara. Pensaste, Sandra. Muy bien. Fernando, me comenta. Sí, llegó está el capítulo 25, el versículo 24, aunado a lo que comentaba la hermana Irene, ¿no? Cuando Abigail le dice a David, Shekaraí, She aña responsabilizá la oikoba cuere. O sea, ella no había cometido error, pero sí le estaba pidiendo hacerse cargo del error de su familia, ¿verdad? Esto nos enseña cuántas veces a veces uno comete un error, el hecho de pedir disculpas, ¿no? Qué importante es saber pedir disculpas, porque, como bien dice el relato más adelante, esto ayudó a que David no cometiera un error. Entonces, cuando uno a veces puede hacer algo sin querer, el momento oportuno de pedir disculpas vale mucho más, porque puede generar esto que un problema se cierre y que no sea grande. Entonces uno debe hacerse cargo también de su proceder. Claro, Abigail justamente está de acuerdo con Levítico 5.1. Si uno se calla, carga la misma culpa. Hermana Maldonado, último comentario. Haupevare con la instrucción ya agarraba hina ya jao ya puru ponabana y cato hawanesa ya puru la de buen juicio hey haisha David porque ya recordamos pe buen juicio ya aprende ya jao haya ya po paiteta jao ya po hawaisha hao cuata la de lugar a David upeo ya po ja y va épico o pensata Jehová se haya poramos algunas cosas upeja hoy por aboba escuele. Entonces, upepe ya ni me en cuenta y cada uno ñande ya yo y jubana entre hermanos, entre los bebas ya yo defendeban y catu jaisa Jehová de nondepe. Añamomba es Jehová pe David ya poja hueso. Importante, Terei. Muy lindo comentario. Bueno, lo agradece Terei porque realmente los comentarios fueron sobresalientes. Muy lindo. Una pregunta que quedó pendiente no, en lo que decía el libro, que Moco y Beba, los dos conocían la situación, Abigail y Nabal. Los dos conocían que David había sido escogido rey. Uno lo respetó a Jehová por la decisión que tomó y el otro no. Bueno, eso es bueno que lo pensemos seriamente. Gracias. Sigue entonces el hermano Maldonado. Aguillé, hermano Jesús, y por ahí tenéis de conducción, a ver Aguillé entero beba, porque también fueron muy lindos sus comentarios. Bien, Coaga ya seguita con la lectura bíblica. Esta semana tenemos asignado el primer libro de Samuel, capítulo 25, versículos 1 al 13. Esto va a estar a cargo del hermano Fernando González. Tiempo iré, Samuel omanó. Ja entero Israelwa, oñemboatija, a sembeja jese. Uperiré, oñañoti supera mape. Joga ibupe. Upei David ojo parampe, pe desierto pe. Maompe oiba ecuepe teí, caraí, y plata getaitereiba. Jae orecó 3000 ovella, ja 1000 cabará. Jae ojo, yepe ombaapó pe ciudad jerabape, Carmelo. Jaupepe, oñapú y yobellacuérape. Pe caraí jera naval, ja jembiricó jera Abigail. Cocuña caraí y por ahí tereí. Jae iñarandú, ja imbaereyacuá. Pero imena y yargel, ja o porotrataba ahí. Naval, ningó Caleb familiare. Petei vuelta pe, David, oía ya pe desierto pe. Oña en Mombeúyu pe, Naval oña pillao y cobo y yobellacuera pe. Upémaro, David omondo 10 cuimbaepe, Naval rendape, jajeí yupecuera. Tapejó Carmelo pe.
Capeyotopa bobe naval dibe. Peye chupe she aiko asejan baeyapa oiko. Peye bare chupe. Ropotaite siempre ojo porán debe. Jarekobe puku. Giaite oi porambane familia jaopan baerekoba. Orero Villa David ojendur ñapilla gina umbin de oveja. Jai oi potán de reikua. Ore doreyoapoi jahuembae. Iban de pastor cuérare oiroguare. Jicuay orendibe Carmelope. Cañón en Mondoay, Yuguicuera, Baevente. Y por andunte, ne personal cuérape, jajeitan debe upeijaja. Co este día, enteronte o buá ja o festejajina. Upébare, roipotante huerojoru, ja mi orebe jandera Davidpe. Hoy meraembae, gembuban debe roumijagua. Upémaro, umicuembae ojoja jei navalpe, David o mandaba cuello pecuera. Jaicuera, jei pare umibae. Naval ombojobai pecuera. Pae pico, oye cree David gesera che haya poja gua la jaeo hipotaba. Coaga jeta esclavo o cañuntema y patrongui. Che acarniacuría me hijagua. Sherry me huecuérape, va erepico, she aikota, ame pm pan, y jaso o. Giaribeda iguay, ni moogi pape peyu. Upemaro, umicuembae, ojoye u David rendape, ja omomeupaite chupela oikobaicue. Upepete David gei soldado cuérape, cada uno, peyagarrapen de espada, jape moipen de cuare. Upémaro jaecuera, o moicuare y espada, ja David, aveío yapo upeisha. David dibe, ojo 400 con bae rupí, ja 200 oputá oñantendei cosa cuérare. Aguillé, hermano Fernando, y por ahí Tereín de lectura. La verdad que la disfrutamos muchísimo, tranquilo, como si nos estaban narrando esta historia de David, que como nos enseña muchísimo, ¿no? Pero bueno, ¿por qué la has podido hacer bien? Porque trabajabas en la lección número 2, Eñe Peñemongue Taro Guayar de Erapillandi, ¿no? Y habla de Lucas 6:45, donde en parte dice que de su boca habla de lo que abunda en su corazón. Entonces quizás por eso hemos disfrutado de esta lectura tan sentida, ¿no? Porque dice, Baepaje dice, Dajasui Baera, Oñentende, Jawomin Bae, Ereba, Jareñe, Bara, Reñembonguetaro Guaya, otro día, Abei, Reñe, Barán de Puyate, Vive. Y es lo que notamos. Y seguramente habrás hecho lo que dice, cómo lo podemos hacer. Eñemboeja, ye preparar por Abará, Eyerure Jehová, Petañene Puitibó, Anijagua, nervioso y tereí, sino en concentrar Jagua, P mensaje, Emombeutabare. Y nos dice, nos aconseja que cuando vamos a leer, el ella ve la Biblia, terapia y publicación, en Ejaba era, le entendé por ahí que a tu Hawái ya le siriripe. El ella EPTI persona que iba en Yeja, Ejeshaucan, Baizapa, o Ñeñandura EP persona, pero Ani le exagera y terei. Y eso es lo que notábamos en tu lectura, tranquilo, muy narrativa, entonces sin exagerar, eso, por eso disfrutamos de la lectura. Y nos enseña a nosotros también, quizás a veces tenemos que leer algún texto cuando estamos predicando, hay ocasiones que hay textos que son fuertes, por así decirlo. Bueno, debemos darle un poquitito al tono, ¿no? Cambiar ese tono, pero sin exagerar. Sin exagerar nos va a ayudar muchísimo para llegar al corazón de las personas. Bien, Coaga ya seguita, Ñamboé por Abe Jaguá, ¿no? Y el tema que sigue es Euabe por Omboevo, Ñaipuitibó, Ñan estudiante Cuérape, Oreco Jaguá PTI, Amistad Jehovandi. Así que vamos a ver cómo podemos ayudar a las personas que están estudiando con nosotros, para que ellos puedan servir bien a Jehová. ¿Dónde está el secreto? Bueno, miren, PTI ocasión, PTI fariseo, o por andú Jesús, Maba pajae, P mandamiento tu Isabeba. Ya Jesús va pajeí Jesús,
a este fariseo, ¿no? La respuesta está en Mateo, capítulo 22, versículos 37 a 38. ¿Cómo le responde Jesús? UPPGI. Jae hei supe, rejaijuba era Jevan de Yarape, de puaite vive, dereco ve completo itere jeve, jantero ne pensamiento orejeve. Covagina pe primer mandamiento, ja inimportante veo. Bueno, recordamos que este fariseo lo estaba queriendo probar a Jesús, ¿no? Pero mire cómo lo resaltó Jesús. ¿Cuál era el mandamiento más importante? Amar a Jehová de puaite vive, dereco ve completo itere, ja entero ne pensamiento. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, que si queremos servirle a Jehová, tenemos que amarlo con todo nuestro ser, completamente, con nuestra manera de actuar, con nuestros pensamientos. Es la manera para poder amarlo a Jehová. Y Jehová hoy potaya servir su pe, ya jaijuwe su pe. Así que los estudiantes, o jaijumante vará Jehová pe o cambia jaguá te cotebejape, jao aguantá jao mi prueba, oñe presentaba su pecuera, o jaijura moñan de sara y puategüe, upeba o momuita su pecuera o lleva bautizá jaguá. Vamos a verlo en un video ahora, las dificultades que tenía esta estudiante para poder dedicarse a Jehová, poder realmente entregarse a Jehová con toda su alma, con todo su corazón. Así que tenemos que ayudar a los estudiantes, que Jehová los conoce la situación que están viviendo y que los puede ayudar, si realmente ellos aman a Jehová. Por ejemplo, cuando estamos estudiando, Sabika tuve por andú un baepa, Nemboe Jehová y coparte, tera, baesa pa coparte o Jeshaucan debe Jehová, dereja y juetere hija. Y hay un montón de oportunidades para cuando le enseñamos a nuestros estudiantes, demostrarle cómo Jehová los ama, cómo Jehová se preocupa. Jehová nos dio la esperanza de la resurrección, Jehová nos da la esperanza de vida eterna, Jehová se interesa por cada uno de nosotros, bueno, y así podríamos enumerar muchísimas cosas. Entonces, mostrarle a los estudiantes que realmente cómo nos quiere, cómo nos ama Jehová. O hasta quizás podríamos relatarle y contarle alguna experiencia personal, cómo nos ha ayudado Jehová mediante nosotros expresarle, volcarle nuestros sentimientos mediante una oración y cómo Jehová nos ha ayudado. Entonces, darle ese ejemplo a nuestros hermanos que están estudiando. Yaguaitereita ninguna ipitibora mañana estudiante pe oñemoaguibe jawa jeovareja o jaiju jawa supe. Así que mire, vamos a ver el video donde va a estar Aramipe, donde está Nilda, y vamos a ver cómo el video se titula Ñaipitibo ñana estudiante cuerape oreco jawa petei amistad Jehovandi. Así que vamos a ver el video. Pero mamá, es anona. No era mi, taikuase, ella lleve mi hijo a Cuerahui. Un miango uresa. Pago con el historia hasta llegar a Nehui. Navidad paño y tenis uña y me mauño nive. Te promete, lleve yo taja. Sí, pa. Anire falla se nive se me muere. Sí, solo que da falla sé ningo se supe. Pero da falla sé ya veí Jehová pe. Sí, lo entendé. Porque moco y vea pereja el ju. Jehová ningo y catune putemo. Eñembo ena chupe. Ñanguajena. Está ñemongueta Jehovandi. Hamumbe upaite supe mba'e chapañe ñandu. Hachemandu apeteĩ salmo iporãiterei vare. Che aseguíta pe añeteguarapére. Ñandejára chepytymóna ni hag̃ua chepy'amokõi. Ikatu hag̃uáicha respetá nderéra.
Aupe, ya haré tapi hacer. Me mandó haré cosas menos haré pero tiene promesa, güey. Cuando andes ahí te me promete algo. Sí, ya cuajado, Aupe. Así que bueno, vamos a ver, tenemos 3 preguntas, invitamos a todos los que quieran participar, levantar su mano y a los hermanos que están por Zoom también lo pueden hacer de manera virtual. Así que la primera por Andú sería, vaya a situación y tu uapa, oñe presenta aramipe. Vamos a empezar con una conexión de acá, Ramón o Beatriz Cuenca. En el Zoom tenemos. Les voy contando de paso, 19 conexiones tenemos hoy en Zoom. ¿Qué tal? Qué lindo cómo apoyan los hermanos de sus hogares también las reuniones. Ahí está. Bueno, lo que podemos ver en el video está justamente el problema que todo... Si no, asignamos a otra hermana también, había levantado la Hola, mano. hola. Hola, hola. La hermana Sandra, ¿querías comentar, Hola. por favor? Le vamos dando entonces comentario a la hermana Sandra. Después, si se puede, me avisás, Fabián. Hola. Oye, o presentar y situaciones y YouTube cuando hizo o llama por teléfono para invitar para pasar donde la Navidad juntas. Era el único momento que ellos pasaban juntos, era la Navidad. Y le reprochaba, y incluso por ahí, porque dice que lo había dejado de lado por Jehová, que ya no amaba más a Jehová que a ella. Y bueno, esa es la situación difícil, porque Aramipe o Jaijú, tanto a Jehová, no quería, dice, dos fallar a Jehová, pero tampoco quería dos fallar a Isú. Así que estaba en esa situación de tener que elegir a quién servir y hacer el deseo, ¿no?, de ella, de su corazón. Claro, amaba a sus padres, amaba a Jehová, pero no quería decepcionar a ninguno, ¿no? Así que una situación muy difícil tuvo que enfrentar. Así que ante esta situación tan difícil, Baella Panilda o Ipuitivó Aramipe, hermana María Inés. Ahora me va a aconsejar Nilda, oñemboe Jehová, ja Nilda o seguí con consejo. Después va a oñemboe ya de Shara Pualte Wibe, ja y mandó a Pete y Salmo, que en parte dice: yo andaré en tu verdad, unifica mi corazón. O sea, lo que ella le pedía es que su corazón no esté dividido, precisamente por lo que le estaba pasando, la invitación que le hacía la madre. Pesaité, excelente, muy bien. Vamos a ver entonces, tenía también, creo que Familia Gómez, tenía levantada la mano de manera virtual. Sí. Upe ya ve cua tiempo peñande ya huere cuara mo peteña de estudiante ya y cua baraja cuara hoja saja estas situaciones ya tu uare. Oñe punungo estudiar la Biblia y cua ya y cua que muchas veces hay gente cuera o yo pues hashupe cuera o ya po hanwa o mimba uma o ya po va cuera. Así es que ñañe mo iban a y lugar pe cuera haña me chupe cuera tiempo. Hermano Irrito. Sí, con apellas llama chapa bebidos allá su cañón va chapa ya ferraje o vare. Año puno se han predicado, año puno se me arregla hermana andi. A con ama hoy puti vos supe que tu Hawái ya es sarai. Ape por andua y vemos con Hakuri por ahí que la actuación de la hermana hoy puti vos supe. Porque en va chapa o chaucao puepe que ojo hay jújalo do veate. En ningún momento hermana de ir supe no de ella pon apea sino si no se llama esa paja o yerovia que ovare y pero haikula y sí pero respeta calo dovea entonces pues muy lindo también en Nembo X a veces ya en estudiantes está escuela toma la decisión en ese aspecto. Excelente, muy bien. Ani, me tengo que asegurar la cena. Qué malo. A mí le había pedido, o se acordó mejor, lo que aprendió ya en el Salmo. Le pidió a Jehová que no tuviera
dobles pensamientos, o porque le dice para que no tenga, y yo pe guaraní en Salmo 86, 11. Así que, o asegurar que Jehová le iba a ayudar, y Jehová le ayudó, por eso pudo soportar. Upeyaite, muchísimas gracias. Último comentario, no sé si Jesús querías comentar. Claro, importante Tereí, no aislarse, ¿no? Porque la ayuda vino por conectarse justamente con personas que ella confiaba. Y no fueron muchos los consejos precisos y al punto. Y ella siguió los consejos, como por ejemplo la oración. Así que eso es muy bueno, ¿ves? No tantas palabras, sino acertadas y en el momento preciso. Excelente, muy bien. La verdad que sí, muy lindo el video, nos deja muchas enseñanzas. Así que realmente hay que aprovecharlo muy bien. Bien, seguimos ahora el estudio bíblico, ¿no? Esto va a estar a cargo de la hermana Sandra Vega, junto con su ama de casa, la hermana Mirta González. Hola, vaya pa Mirta. Ay, copora, Sandra. Qué bien, cuánto me alegra. ¿Recuerdas que cada semana ni analizaba ni nivel lección 4? Jehová hoy cua le hipotaja hoy por ujera. Ya o ni nivel video. Sí, ajeya, y por ahí tereí, Cuaga ni analiza umi por andú. De pa andere, Jehová hipotaja o mi gente hoy cuajera. Ñandeyara ningo oñencargajera opitaja la Biblia p 7000 veces. Rupibo y upeba heise oikotaja yaikuaja yaipuru upe tera. Y por ahí tereí en de respuesta. Gracias, Mante Mirta. Ñandeyara o me becue umi israelita pe upelei Moisés pe. Jaupepe pete y pate hei. Ejenduque Israel. Jehová jaeñan de yara Jehová. Pete intejina. Cuan bae o muesaca porá Mirta. Que imaguare Jehová hoy pota mi gente. Hoy cuan derera. Coaga abei lo mismo. Él desea que conozca la gente su nombre. Upebare la Biblia oñañe getalios pe. Jeracuera, por ejemplo, umi Israel y pupe, o adoraje taiterei dioses, por ejemplo, o adoras Toret, Baal, Molekpe, umi dioses guau, pero Jehová jaeñan de Yara, ja Jehová petein tejina, dai pori otro Dios, omboyoyaje semirta. Ya leí Mina y capturamos Romano 10:13 p. ¿Podés leerlo, Mirta? Sí. Hey, entero oyeroviaba Jehová, lérare, oye salvata. Muy bien, gracias, Mante. Eje ya pamita. Jehová hoy pota entero beba hoy por ujera. Mirta, baile pan importante ya por uñan de yararera Jehová. Ya pe video Jehová jae petein tejina, jae añoite. Y pi acá pava javeí. Si yaipurula jera, jae oye salvata. Y importante terreno porque si uno usa su nombre, como recién Jeijaya petexto, o depende, ñandere kobe, oye salvata, dice, upeyaite. Ahora coaga, paella pea, de ñandu oira muy manduaba dereje, ja
nere no iban dererarupi. Ye añeñandú porá porque pe persona o mandúa yerera. Cierto, Ite, porque cuando alguien que no vemos hace mucho recuerda nuestro nombre, ¿verdad? Que nos ponemos felices y contentos, Sí. porque sabemos que esa persona todavía nos recuerda Sí. y demuestra que nos ama. Ujú. Ahora, Coaga, va ella pa ere, oñeñanduja Jehová, dere y puruya vejera. Llega pensañan de yara veí, o ñeñandú obvia y tereí, porque Jaipurún derera. Muy bien, bella. Es importante Tereyo menciona la ñande yara arera, porque hasta Jesús mismo osita yeuco texto. Upeyaro ya egua hoy por ujawe ñande yara arera, jaumano bowemi, oñe mueva cue ñande yarape, jaje chupe. She aikwauka chupe cueranderera, ja aseguita aikwaica. Mirta, ahora hemos visto en analizar que lo importante que es usar la ñande yararera. ¿Qué te parece, Mirta, si pe semana hubo analizar lección 5? ¿Pe mismo día? Ja, misma hora. Sí, Rojarota. Gracias, Manté, Sandra. Sí, hacemos el capítulo 5. Sí. Gracias. Ayuyeuta, Mirta. Muchísimas gracias, Sandra y Mirta, por el trading de tema, resaltar la importancia que es usar el nombre de Jehová. Así que bueno, disfrutamos de un lindo tema, verdaderamente. Y la hermana trabajaba en el punto 9, la lección número 9, Eipurú pora umitanga javideo cuera. Y bueno, el folleto habla por sí solo, ¿no? Cuántos videos tenemos, cuántas ilustraciones para utilizar cuando estamos enseñando a nuestros estudiantes, ¿no? Y bueno, esto no es nuevo, porque fíjense que Génesis 15:5 dice lo siguiente: Upeñan de Yarajei Abrampe, Osejawa Okape, Upepe Hei Supe, Emañamina, Iguatepe y Bagareja, Oimera Muicatú, e Contamí, Umi Estrella, Upei Heibe Supe, Getajaisa Umi Estrella, Upei Yabei, Getata Umine Familiare, ¿no? Entonces vemos que ya Jehová ya utilizaba para enseñar las ilustraciones. Le dijo a Abraham que salga afuera para ver cómo, explicarle cómo iba a ser su descendencia. Así que el Purúa era umitanga, Javidio y Catujaguay, Uminerendúa, Ontendeja y Manduá por haber Umimbae y ni importante Bébare. Tenemos que utilizar siempre ilustraciones, videos, para poder enseñar las cosas importantes a nuestros estudiantes. Dice, en la congregación, Picatú y Purumi, dibujo, foto, mapa, jaumillá, en Muisacaja, Womimbae, y importante beba, año y tente. Predicación y Catú y Purumi video, y por haber Uminer en Duba, y Mandua Jina, Umimbae, o aprendebare, Andajai, Umita Angatera, video cuera, añonte. Dice, mire qué importante también, ella aseguraba era entero beba, y Catutajá, o Jesá, Umita Angá, Rey Puruta. Y a veces también cuando estamos pasando los videos, no es necesario interrumpir, mostrarle esto, sino que el estudiante vaya viendo, vaya asimilando todo el video tranquilamente. Así que les agradecemos muchísimo por su participación, su disposición a participar en las reuniones. Bien, Coaga ya seguita, Yaicó Cristiano Teeiza, ¿no? Así que para esto vamos a entonar un cántico, Purajei 126, como pueden ver en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 13, Cuireime eñatendeja e aguanta.
y de provecho estaba congregación, donde vamos a ver un video que es el informe del Departamento Mundial de Diseño y Construcción. Así que estamos todos atentos a ver esta parte. Esto está a cargo del hermano Humberto Infran. Hañetete tu shaña nemokreiko a noticia neponaba, yepa. Si bien a nivel mundial, ya se llama Echapa o Paipi o Pará, aparentemente la Tembiapó. Sin embargo, Jehová organización o seguí, pe propósito Jehová oikotebeba vive oye yapo. Handa yarekoi peteinte, yareko mokoi video y catuta yajeshaco este día, porque PTI o amoite sede central wibe yajeshatajina, haupeipe otro yareco la oye aplicaba justamente Argentina. Upe mano ñaña tende, ya preparaja, ya disfruta con noticia neponaba con amocoin video rupibe. Al pueblo de Jehová le encanta aprender. Y esto no nos sorprende, pues Dios es nuestro gran instructor. En Isaías 2:3 encontramos esta profecía. Él nos enseñará sus caminos, y nosotros andaremos en sus sendas. ¿Y dónde nos enseña Jehová? En los salones del reino, que son los centros de educación divina de nuestra zona. Aunque durante la pandemia no hemos podido reunirnos en persona, el Comité de Publicación del Cuerpo Gobernante ha seguido buscando cómo mejorar el entorno de aprendizaje de nuestros salones. Pero, ¿qué es el entorno de aprendizaje? ¿Y por qué es necesario mejorarlo? El entorno de aprendizaje de nuestros salones del reino está compuesto por lo que vemos, oímos y sentimos. Debemos tener el equipo necesario para ver videos y suficiente luz para leer. Tenemos que escuchar bien al orador, los videos y los comentarios de nuestros hermanos. Para eso necesitamos equipos de sonido, materiales para el aislamiento acústico y otros métodos para que todos escuchen bien. Además, el auditorio debe estar cómodo para poder prestar atención en la reunión. Por eso necesitamos buenos asientos, buena ventilación y una temperatura agradable. ¿Cómo han afectado estos factores al trabajo de diseño y construcción, sobre todo durante la pandemia? Aunque casi todas las obras se tuvieron que parar, esto permitió que nos enfocáramos más en planificar mejor proyectos futuros que se adaptaran a las nuevas circunstancias. Por ejemplo, ahora usamos muchos más videos en nuestras reuniones. También hay más hermanos que trabajan a distancia para la sucursal y que usan los salones durante la semana. Debido a la pandemia del COVID, hay que cumplir nuevas leyes de sanidad. Además de todo esto, también hay que pensar en el cambio climático y en lo que podemos hacer para proteger el medio ambiente. Por eso no sería buena idea renovar edificios antiguos sin tener todo esto en cuenta. Tenemos que ser más flexibles que nunca. La pandemia nos ha enseñado que las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana, así que tenemos que hacer planes que se puedan adaptar según se necesite. Por ejemplo, estamos buscando locales en edificios ya construidos para ver si podemos usarlos como salones del reino, sobre todo en las ciudades. Así lograremos preparar lugares adecuados en menos tiempo y con menos voluntarios del LDC que si empezáramos un proyecto de construcción desde cero. A la hora de renovar nuestros salones del reino, nos esmeramos para que haya un entorno de aprendizaje excelente. Damos mucha importancia a la temperatura del salón,
la ventilación, los asientos, la iluminación, la acústica, el equipo de audio y video y el aislamiento del techo para mejorar la calidad del sonido. También estamos haciendo planes para que los equipos de traducción puedan trabajar cómodos y seguros en los salones del reino cuando no se están usando para las reuniones. Además, la pandemia nos ha recordado que prestar atención a la salud y la higiene es muy importante. En los salones del reino habrá letreros y diferentes elementos y materiales que fomenten la higiene personal y reduzcan la cantidad de gérmenes en las superficies. Tenemos muchas ganas de ver todas estas mejoras en nuestros salones del reino. Claro, para hacer esto en todo el mundo, vamos a tener que trabajar mucho y se necesitará tiempo. Pero con la ayuda de Jehová, seguiremos viendo cómo se cumple la profecía de Isaías 60:17. Traeré oro en vez de cobre y plata en vez de hierro. En miles de edificios que se usan para adorar a Jehová, se ven el trabajo incansable, las generosas donaciones y el amor desinteresado del pueblo de Dios. Muchas gracias por todo lo que hacen para apoyar este trabajo tan emocionante. En la Argentina y Uruguay, el LDC estuvo muy activo durante este periodo de pandemia. Cuando las circunstancias lo permitieron, se atendieron distintas necesidades. Gracias a eso, más viajantes y precursores especiales tuvieron un alojamiento apropiado para continuar con su servicio. Por momentos, fue un verdadero desafío cubrir las necesidades que surgían en los salones del reino sin que nadie se vea expuesto al riesgo de contagio. Pero poco a poco, con la guía de Jehová y su organización, se pudieron completar remodelaciones y nuevas construcciones a lo largo y ancho del territorio de la sucursal. Muchos hermanos colaboraron para lograrlo. Esto también implicó comprar nuevas propiedades y vender las que ya no se usarían. En total se concretaron 47 operaciones inmobiliarias en todo este periodo. ¿Cuánto valoramos que tantos hermanos se hayan hecho disponibles para poder alcanzar estos logros? Al enfrentar estos desafíos aprendimos muchas lecciones y nos enseñó nuevas formas de trabajar. Durante todo este tiempo no nos quedamos de brazos cruzados. Tuvimos la oportunidad de probar tecnologías alternativas y esperamos que pronto podamos ver algunas en los salones del reino. Además, nos aseguramos de que nuestros lugares de adoración fueran seguros para cuando nos reencontráramos con nuestros hermanos en las reuniones en persona. Al mismo tiempo, tuvieron lugar proyectos en salones de asambleas. Entre esos estuvo el mayor proyecto atendido por LDC, la remodelación del Salón de Asambleas de Montevideo.
Ahora podemos disfrutar un moderno auditorio con un excelente nivel de terminación. También emprendimos un esfuerzo especial para que más hermanos estuvieran mejor entrenados en todas las áreas. Junto con eso, armamos una diversidad de manuales para cada tarea. No nos cabe duda que el LDC no es el mismo después de la pandemia. Hay muchas mejoras que ya se están implementando y muchas más que vienen en camino. Al mismo tiempo, creció la cantidad de salones que necesitan ser atendidos. Tenemos un enorme y apasionante trabajo por delante. ¿Te gustaría saber cómo ser parte del programa del LDC? Es muy fácil. Solo hace falta completar los datos de tu perfil en el sitio jw.org e indicar tu disponibilidad llenando una solicitud en la sección Mis solicitudes. Es bueno tener en cuenta que esto no solo te abrirá la puerta a los proyectos de construcción, sino también una gran cantidad de tareas que atiende el LDC. En medio de estos tiempos desafiantes, el apoyo que recibieron todos estos trabajos demostró que Jehová estuvo bendiciendo este programa. Apreciamos enormemente la excelente disposición de hermanos y hermanas para ofrecer sus fuerzas, habilidades y recursos para esta dinámica obra. Apasionante, Ayepa, y por ahí te. Qué buenas noticias, de que constantemente el carro de Jehová sigue su marcha y gracias a todos ustedes, hermano Cuera, y a Jaisa, que de una u otra forma hemos apoyado, se consigue todo esto. Pero también, ya cumplí Petimba, iba Jeremías 17, 7 y 8. Bendito el hombre que confía en Jehová, que pone su confianza en Jehová. Va RGI. Será como un árbol plantado junto a agua que extiende sus raíces hasta la corriente de agua. Cuando llegue el calor, no lo sentirá, sino que siempre estará frondoso y en año de sequía no se angustiará ni dejará de dar frutos. Pea añetejape lañan de circunstancia. ¿Se dieron cuenta? Qué lindo nosotros podemos disfrutar de un salón como el que tenemos. Y es más, todos los hermanos que están presentes por Zoom, es algo que también Jehová nos ha bendecido y hemos podido y podemos estar sin perdernos ninguna reunión. Porque efectivamente las provisiones de Jehová, todo lo que se preparó, tanto los que estamos presentes como los que estamos en nuestro hogar, sabemos que podemos disfrutar de estar cómodos. Y acá siguen proyectos. Por ejemplo, ahí el hermano decía, inimportante terei, hakuya ve, ñande, honsa, sí, ñande, marajina. Pero uya veo cape, haku así. Y hay proyectos de cambiar el aire acondicionado para que en el verano, sabemos cómo vienen los veranos ahora, podamos estar todos muy cómodos y así sucesivamente. Jehová realmente es un Dios que se preocupa por nosotros y sabemos que podemos aprender de la mejor forma. Y hay otras cosas, por ejemplo, que se han mencionado. Sabemos que la semana pasada tuvimos la visita del hermano viajante, el hermano Torri, que las instrucciones vienen también de Betel en todo lo que tiene que ver. Y qué lindo es que diga, recuérdenle a los hermanos, que es tan bueno estar presente. Los que estamos presentes acá tenemos la ventaja que disfrutamos del compañerismo cristiano. Pero los que no pueden venir al salón también está muy bien. Y los que puedan ver por YouTube también está muy bien. El tema es no cortarse de las provisiones, porque este es nuestro alimento. Está muy bien el que estemos juntos. Acá presencialmente tenemos la bendición de poder estar muy cómodos y disfrutar de los hermanos. Eso no lo podemos hacer estando por Zoom, ya todos lo hemos padecido.
Pero muy bien, los que podemos estar acá, los que podemos hacer los arreglos para estar por Zoom o verlo por YouTube, lo que tenemos que tener en cuenta es que todos estos medios no lo utilicemos de forma egoísta. Apretar por Zoom porque hay cómodo de Ógape. Y que en este momento que estamos en contacto directo, nuestro hogar o el lugar que apartamos se hace una extensión de la congregación. O sea que también debemos estar dignamente preparados para aprender, porque Jehová nos da de esta forma el alimento en este tiempo. Y qué gran ventaja que tenemos, de no perdernos la reunión, aunque estemos enfermos y no podamos venir. Si está haciendo mucho frío o los chicos están enfermos, que todos podemos, no nos perdemos más las reuniones, gracias a esta provisión de Jehová. Excelente, hermano Cuera, agüillé por la atención. Muchísimas gracias, Humberto, por un tema tan animador. Ahora sí, seguimos estudio bíblico, Congregación Peguá, y mire, hoy comenzamos la lección número 1 del folleto Disfrute, así que vamos a estar atentos. Pues Yaité, como dijo el hermano Mario, si nos ponemos a pensar aquello que somos varios años, la verdad, ¿cuántos libros venimos estudiando a llevar? Un libro de congregación para estudiar, ¿será el último? Ya solamente Jehová, pero sí que queremos disfrutar con estudio bíblico ya de cota de congregación con arape porque oñe puimos ella para la Biblia y catune putingo. Yepeo jojina peaco libro para todos los estudiantes ayepa, mi estudiaba jina la Biblia, pero sin embargo ñande prepara con ñande beabei va ella pa ñande y catuñande catupurive jina ñaiputivo janguañan de la pichacuera. Así que fue algo importante. Muy bien, queridos hermanos, así que puedo invitar a Enterovea y catu janguaña perecola pende libro o digital. Ha ñañe perun janguañan hermano Fabián o Moñeta de introducción a párrafo 1. Entre lo que yo maenapa ya existí. Va erepa hoy sufrimiento, va erepa ñamanoja veí, va epa icota amogo tuve. Está peñande pua veí, va ella pa icatu ya cubriñan en necesidad cada día agua. Hamba ella pa icatu ya añane va esa pecatú ya ñane familia pe. La Biblia putivo más teréis gente pe. Como vais agua muy por andu y importante beba. Habe yo solucionar agua mi problema cada día me presentaba. De para pensar la Biblia y catuja abeine putivón debe. Primero, y catupa la Biblia o contestañan debe umimba ella y cuaseba. La Biblia contestañan debe con aporando y importante tereiva. Va ella pone por un vacuela la vida. Va erepaña y meco ape. Va erepa o sufrió mi gente inocente. Va erepa y coñan de jeviña manorire. Va erepa o injetaite guerra entero eva y cosera moye pepe aguapupe. Va erepa y cota co ñane planeta we. Oñi hundita pa. La Biblia ñane mo que hay catuja guaisha ña investiga co ambae. A jetaite persona o topamos mi respuesta o convenceba su pecuera. Por anduje y catupa la Biblia o contesta ñandebe umimba ella y cuaseba. Catupa o contesta. Sí, hermana Sandra. La Biblia o contesta por ando importante tere lleva, por ejemplo, para ella paña puruba y la vida, para ere paña y meco ape. Quiero dejar otras para otros hermanos. Muy bien, excelente. Y por ahí teréis, hermana Irene. Claro, responde a preguntas que todos nos hacemos, a preguntas existenciales, ¿no? ¿Por qué sufren las personas buenas? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Por qué hay tantas guerras y el mundo que quiere vivir en paz? ¿Qué será de nuestro planeta?
Así que únicamente en la Biblia vamos a hallar las respuestas satisfacientes a estas preguntas importantes. Muy bien. Ya, ¿tú te veis la familia Ramírez y capturamos por Zoom? Gracias, Rito. Sí, ya comentamos a Weisha ayer para este TRI, ni ande no llegó ahí, va pues, ayer para conce importante TRI. Comentamos a Weisha y a hermana Cuera, va eres para este sufrimiento. Muy bien. Así que bueno, sí, hermana, para. No se escucha, Como parece. vimos que esta gente, como Jaumi por un importante tereiva, ja la Biblia contesta por andu, ja veí o solucionar mi problema cada día o me presentaba. Muy bien, excelente. Ñamoñemita el párrafo 2, por favor. Vais para la Biblia, ya putimo, ya con angama voy. La Biblia peca tuya topado mi consejo y ponabeba. Por ejemplo, ñanembo emba esa peca tuya añane familia pe, como me uabe ñande emba esa peca tuya ya popo no ñane quebranta y trei. Amba esa peca tuya disfruta pe trabajo o tocaba wiñan debe ya po. Copublicación peña aprendete amba epas y la Biblia mi temare. Ajeta bemba ere. A medida que estudia, esa cuata cierto y teja la iba 2 Timoteo 3:16. Entero iba de Yarañi M y de provecho. Muy bien, muchas gracias, hermano Fabián, y por tener lectura. Por andu párrafo 2, e invaisha para la Biblia, ñane putivo yawi ajanwako angamaboy. Hermana Estela. Sí, Hashu Caja, Yepañan debe, o sea, ya le emba, ella peca tu ya añan de familia, como me uñan deben, va peca tu ya poja, lleva por no ñañe quebranta y terei. Habéis ella debe, ella peca tu, habéis ya disfrutar, trabajo tocaba, ñan debe ya po. Así que ya que este y terei, va peca tu ñan de putuón le añan de yarañe. Hashu Caja, ella 2 Timoteo 3:16. Muy bien, pues sí, hermano Gustavo. Añete japia yepa ñande pytimo hayeko angama voy porque ñande ko ya voy a hacer ñande familia pe hayepa cuando ya con el tiempo pe ahí ya que eran taiterei ñande trabajo mía penteros hayepa con ambas ñande quebrantaba todos los días ñande familia ante quebranto ya más huella japia la Biblia ñande pytimo ñande que tomar esa para ñande enfrentar diariamente ñande ya muy en práctica la Biblia ñande eva hasta 2 Timoteo 3:16 y de provecho y debe con angama hoy. Muy bien, muy bien. Sí, hermano Fernando. Pero cierto y té lo que dice la Biblia en cuanto a consejo, Yepa, porque ayer, por ejemplo, escuchaba una noticia, un médico hablando sobre la enfermedad del siglo XXI y hablaba del estrés. Y aquí la Biblia ya está dando consejos sobre el estrés, cómo uno puede tener una vida feliz o una vida más tranquila, ¿verdad? Así que realmente es un libro, como menciona 2 Timoteo 3:16, ¿no? Útil para toda cosa. Muy bien, muy bien. Ella ¿cómo podíamos autoanalizar o ya ¿Qué dice ahí? Vamos a explicar. Para decirle nosotros a nuestros estudiantes, por supuesto, ya en estudiantes va a pandemia pues amongueta, va a esa pandemia pues amongueta con esa hermana Mirta. La Biblia es como un buen alimento. Si uno no lo mastica bien y lo digiere, no lo puede aprovechar. Entonces, la Biblia también. Tenemos que leerla, meditarla y aplicarla. Y de esa manera todos los consejos buenos que nos da Jehová nos van a servir. Muy bien. Vamos a pasar al párrafo 3 ahora. Ya leí el Salmo 119, 105. Vamos a ponerle señal de hermano Gustavo. Ñandeyara neñe ningo petein lámpara se guiaba aguatapona jawa. Hapetein luz o esa peba xerape. Muy bien, muchas gracias, hermano.
Por andu, ya de como coin por andu. Primero es puedo pensar la Biblia o escribir va salmo. Vamos a pensar. Si nosotros podemos pensar, a decir hermana Alviso. Claro, o comparar la Biblia con PTI linterna, o Jesape por AB. Cosa mixta y que con linterna o ayuda haya decidir por aja o monbeu va epa o icota amo gotiobe. Exactamente. Y si vemos la imagen, sí, hermano Jesús. Claro, justamente importante la metáfora o la explicación, porque la oscuridad con la luz es diferente, ¿no? ¿Quién no va a entender lo que es tan diferente como estas dos cosas? Igualmente, el que no sabe, no conoce, es como estar en la oscuridad. Y aprender de la Biblia, que nosotros lo tenemos por experiencia propia, por eso lo podemos explicar bien a los demás, porque lo hemos vivido, lo hemos masticado y lo sabemos que es así. Muy bien. Hermana Ana. Nicoteme ya Jehová petañan de guía porque hey haisha peaja petain lámpara o esa peba ñande de la pena. Pero upei hey llegó o alumbra ha llegó peluz vereda pe y vereda pe. Amba upeba hina ha y se upeba que la ha pena o ya genondera mejina o esa pe llegó su pe cato aguanza o ni oye debía betapewi. Hapea hina ñande voy ya heyara mañande guía pona hina pe luz que va me bañandebe y catuta ya japona con anga voy ya guata ya jao hañandera perama o todo ver. Muy bien. Pues ahí te voy a dar el segundo por anduje va a pandere pensar la Biblia. Hermano, creo que Fabián levantaba la mano. Hermano Fabián. Claro, es cierto, y te le añade una cosa Salmo 119.5, porque la Biblia ya estudia cuevo ñañe puruña, aprender la Biblia ya se cuamba, esa peña tanto en el presente como en el futuro. El Salmo 119, pero primeramente y lámpara se guiaba a guataponajawa. Español pues ahí una lámpara para mi pie. O sea que ya esa ilustración pe, o injetaita, hay en el putumo y que toda esa mo paña mo peña en el siguiente paso, algo a corto alcance. Cualquier decisión que tú tomar en algo cotidiano, día a día. Pero a veis o comparar petin luz para mi camino, petin luz esa peña de la pe, algo ipucubea, ya se llama un breve hawaisha. Así que a veis para largo alcance. O sea, lo que se ha decidido a coste día, con ayuda de la Biblia, con los consejos de la Biblia, y que tú se putimos a veis a largo alcance. En el futuro. Entonces, cuando en putimos que ya aplicáramos siempre los consejos de la Biblia, aprendeba, y en el putimos está en todo aspecto de la vida, en el presente y en el futuro. Muy bien, excelente. Sí, hermano Jorge. Claro, pensaba sobre esta ilustración que no es suficiente con tener la linterna, hay que tenerla prendida. Y tenerla prendida tiene que ver con investigar lo que hay en la palabra de Dios, ver cuáles son los principios que de alguna forma afectan la decisión que voy a tomar y cosas por el estilo, ¿no? De esa forma, entonces, la palabra de Dios nos ayuda a ver cuál es el camino a seguir. Muy bien, excelente. Y por ahí quería poner el comentario, pero es medio larguito la primera lección, así que, pero el párrafo 4 muestra nuevamente, dice, la Biblia y que tú responde un mimba ere y seba. Pero vamos a ver un video y después vamos a hacer unas preguntas que hace acá también, a ver cómo los ayudamos a nuestros estudiantes a esa pañal de ahí en el cultivo con. Algo o faltaba sebe. A esa me van a imitar discapacitado, ve. Ay, se umaite vive ay coseba la profesora ran. Pero se gusta ir a mochipela a Yapoa.
Ha esteba ya algo o faltaba sebe. A esa me van a imitar discapacitado be. Ha en kwai peisa ando ya poira mo yepemba ebe iba. O nascente y kwai upeisa. Se a pensarme ko amba en ningún sentido. Porque ñande yara ningún ñandera hijo terei. Ay kwapuna ha eka tu ha o solucionado mi problema. Pero nantendimba ere cuando ya poimba ebe. Peti vuelta be. Peti dice alumna o contestaba y te se o pamba e ay kwa seba vive. Ha y se ve. Dere kwa se ha testigo de Jehová. Lleva. Re kwa se ve pa mi testigo be. Ha se ha sí ay kwa se. O pe maro ha supe. Ma ere pe con dere hoi peti di o ga be ha eñe be se ve mi testigo de Jehová re. Ha hope otra semana ve ha se aguapu agendula semboeseba. Oje sauka se bemba eisa pa ikatu atopase vivi tebe. O mimba e are tema e kwaseba kwe. 25 años poco cuere. Añe puranduba kwe hitamba e. Ha pero sapu e tebe oñe jovai pa ite sebe umiba. 1 a 1. Upe va se sorprenderei. Ha esa cual la Biblia un bojo va y pone y te deja un mimba ay cuaseba. Según el video, va en epa hoy cuasera epe cuña caray. Hermana Alviso. Debido a que ella vio a un chico discapacitado, se preguntaba cuál era el sentido de la Biblia, por qué Jehová o permití Juanba. Muy bien, pues mocoin japorandu y amba ella pa y estudio de la Biblia hoy putivo supe. ¿Cómo le ayudó el estudio de la Biblia a esta señora? Hermana Mirta. Como dijo los primeros párrafos, solo la Biblia pudo responderle las preguntas que ella se había hecho toda la vida. Y a medida que la estudiaba, iba comprendiendo que tenía la respuesta a todo lo que ella le molestaba y quería saber. Muy bien. Así que ya está por otra parte, la Biblia es Shaukai Ponajaña Ñeporandu Mimbae, ya hay Seba. Pero ya le mina Mateo, capítulo 7, versículo 7. Más vamos a enseñar de ver. Sabrina, por favor. PCI Pecherure ha Oniemeta PM, PCI PGK ha Petopata, PCI Pembota Peoque ha Oyabrita PM. Muy bien, muchas gracias. Por anduje y pandera y pota la Biblia responder debe. ¿Qué queremos que nos responda la Biblia? Hermano Humberto. Claro, ñande yarecuana en cuenta de que pea ñambo estudias a la gente pequeña. Ñande de hecho y cosa ña por andúa cueja ombo jovaima ñande actualmente pues ñande ya como pedí conocimiento de la escritura. Upevare coaco ya esa huella co video me en cuenta de que supen daipori curipe tiene respuesta eres para un imitado na seba hoy alguno sufría hoy otro lisiado daipori aparentemente tiene esperanza hacerla algo siempre añe por andúa pues ante no motiva ella eva estudiaron haré evangélico a estudiaron haré ante la conocimiento católico yarecoa de base la pedí infierno de fuego lleno hará la 50 60 70 80 Yayuko Arijaupeya sufrí toda la eternidad nos respondéis la Biblia aparentemente enfocado desde esa gente pero Coana una vez que he aprendido, tengo un conocimiento de la Biblia, realmente me tiene sentido de que cuál es la condición de los muertos.
Muy bien. Pues, así que uno puede comentarse al hermano y por ahí cuando uno compartí con el hermano, la estudiante y con ambas o asaba. Muy bien. Punto 5 es dedicatura disfrutar el leer la Biblia. Ya está nuevamente en video. Pues ya acaba de imitar usures. Ya examina el video, por favor. Segundo video. Porque al revés, para entender la cosa, aupearla legalmente en la LS. Da igual, se vende se gusta la lectura. Puede tener Sea tú, cualquier cosa la yestra. legalmente hay obliga iban a leer una porque hoy está de otra cosa ya posee. Si usted no lleva la lectura, la Biblia sí LS, porque y diferente te odio mi otro libro hoy. O vale la pena el esfuerzo. Hoy alguno pensaba la Biblia o más de moda. Pero ahora investigaron, de aprender este y demba. La Biblia se putumó a pensar en Hawaii en Bulbe. Cuando ayer pueda pubeo mi otro, aporando supercuera en Baisa pa hoy, aña hay putumó supercuera. La Biblia se putumó más mejor a Hawaii etamba, La leva cada día. Siempre se me ocurren. Se ve gusta y mi salmo, porque se ve de una y fácil de tereña entender las iba o pepe. Ja, interesante tereña vi las iba. Ahora imitaba pay fácil o que jw.org, haro descargar UPEWI diferente versión de la Biblia. Y que tú describí PTI versículo donde gustaba, ja UPEP o Z mandebe tener información o ñeve o versículo. Otra cosa se gusta y tereiva veis a mi video puajo. Porque os explica cada libro de la Biblia, específicamente PLS vagina. Hiari ven y pucuy, 2 o 3 minutos lo pinte. Haupe pero se llama este y detalle un peligro, güey. Haupe va tu y trei ne putengo. Ajecar la Biblia, pero mi ese gustaba baja a leo, pero. Añeja ajecado mi tema se gustaba. A pensaba y catuja se putengo. Allá pobo beba a disfrutar a leer la Biblia. La Biblia se iba ningo y de provecho y trei. Hiari ven ya ne putengo ya fui a Hanwa. Ja, que me apico más y potabe. Segundo video. He pensado en mi tarusuja, mi tacuñangüera pelectural. ¿Qué pensaba de la lectura los jóvenes, según vemos ahí? Hermana Sandra. Vemos que todos los jóvenes que he entrevistado, la mayoría nos gusta éramos la lectura, pero después vemos que por qué no les gustaba, porque no les dejaban nada de lo que leían, pero la Biblia ya es diferente. O disfrutar porque o ñangaricoja o guaitereí la de Yara iba porque le deja peteña enseñanza y por ahí. Muy bien, pues amo con y la mayoría pero no gusta éramos la lectura, va eres país diferente su pecuera guará la Biblia. Hermano Jesús. Pues diferente cuando encontraron las herramientas para entender la Biblia. Si hubieran leído la Biblia por sus cuentas, quizá no les hubiera gustado tampoco, como a nosotros. De la Biblia a nuestra cuenta, ¿cuánto entendíamos? Sin embargo, es como el condimento a la comida. Cuando vemos un video, cuando vemos un folleto, un tratado, pero importante te leí la explicación. Exactamente, Jesús. Muy bien. Y cuánta razón, yo me acuerdo de esta parte, cuando empecé a estudiar la Biblia no sabía leer ni escribir. Y leer la Biblia, yo decía, voy a leer, ¿qué voy a leer si no entiendo lo que leo? Entonces muestra, ¿no? Como decía el hermano, cuando uno de a poquito va, de a poquito y de a poquito y después el resto hace Jehová. Entonces puede añadir estudiantes, porque ellos también, lo primero les cuesta. Vamos a leer lo que dice Romano 15:4. Hermana, sí, Leticia. Entero mbae oye escribí bakue mañan de yara ñeme. Oye escribí ñane combo de hanwa. Ñande yara ñane consola ñane putubo ña aguanta hanwa. Jaupeba me ñande esperanza. Muy bien, gracias hermana Leticia.
Por anduje, redicua sepan va ella para la Biblia, ñane consolado o me ñandebe esperanza. Ella pa. Ñane pitivo. O me ñandebe esperanza. Hermana, así hermano Ismael, por favor. Y por allá teto ya le da que ahí que todo enseña a compartir mi estudiante ni primera parte que Salmo 105 ya le cojo este yo sé porque para ya pona ya le era allí digamos que está ese a cuánto tiempo y aprovecha ya de porque con tiempo para peor hina allí tú te lleva y que todo eso esa pe ya de y de provecho pues ya la ya niepe allá disfrutar allá leo ahí. Pues ya Ismael, muy bien. Y por ahí tiré. Así que en ese aspecto con ambas aves. El punto 6 es alguien penepitivo entender la Biblia. Pues ya leí esta primero Hechos, capítulo 8, 26 al 31. ¿Quién quiere leerlo, por favor, hermano Fabián? Pero Jehová ángelo ni Felipe pe ahí. Epu anja terejo surgoto. Petapeo de obajeaba pe Jerusalén y Gaza pe. Coajina petinita peo hasaba desierto. Upeno haeo puanjo, topa petin oficial de tíope o mandagua súbare. Haningo petin ko imbaeore con autoridad o serviva candase pe. Hae vagina un mi etíope reina. Hay cargo pe o iba de completo y tepe reina tesoro. Haningo o ukuri Jerusalén pe o adoran hawayan de yarape. Haoye getame o guapu y carro pe hajatao leo o profeta Isaías o escriba después. Upe mano, Espíritu Santo y Felipe pe. Tres oñen pocha pe carro reje. Felipe di para pe carro y quereja o gendu supe o leja profeta Isaías o escribiba después. Haje y supe. De pico entende página upre leva. Haje y supe. Hamba esa pico entende tan de por iramo a babe o me sacaban a hacer. Upe mano, o yo así Felipe pe o yo pija mai carro pe ha o guapu gendive. Muy bien, gracias, hermano Fabián, por ahí teniendo lectura. Por anduje, va esa peca tú ya entender la Biblia. Hermano Mario. Muy bien lo muestra el relato que acabamos de escuchar, ¿no? Que el eunuco iba leyendo las profecías de Isaías y Felipe se le acercó y le dijo si entendía lo que estaba leyendo. Quizás tenía un mínimo conocimiento, pero le dice, ¿cómo lo voy a entender si no necesito a alguien que me ayude? Y quizás nos pasó eso a nosotros. Si queremos leer la Biblia por nosotros, por nuestra propia cuenta, quizás no vamos a poder aprovechar bien todo lo que nos quiere enseñar. Ahora, cuando hay otra persona que nos ayuda, nos hace ver cómo fue escrita la Biblia, diferentes escrituras hebreas, cristianas, en las distintas fechas que se fue escribiendo, las distintas promesas que hay, cómo se fueron cumpliendo, entonces eso nos va a ayudar a entender lo que nos enseña la Biblia. Y después vamos a ser nosotros solos los que decidimos si es verdad, acepto esto como una enseñanza de Jehová. Muy bien, Mario, muy bien. Por eso es importante animar a nuestros estudiantes a decir, hermano Jesús. Claro, y Cuimba es justamente capacitado y tereí, porque era una persona que llevaba una contabilidad, una reina, venía del templo, había escuchado la ley, se había juntado con personas que conocían, pero las profecías son diferentes. Por eso, leer la Biblia por su cuenta no le llevaba suficiente. Como todo niño, ¿por qué tiene que ir a la escuela? Y porque si no va a la escuela aprenderá algunas palabras de lectura, pero la matemática y otras cosas, geografía y todo eso, da igual. Exactamente. Entonces debemos en este aspecto animar a nuestro estudiante si no entiende qué hacer. Entonces, alguien estoy cultivoso, que los ayudemos. Entonces, algunos de ustedes comentaron que les costaba entender muchas cosas y en el estudiante lo mismo. Entonces, ya de cuando haya tú ya eso, pues acá no entiende yo, a mi hago ti, o quiero les hago ayuda, va a ser para que tú entender, así que peor su cañan de madre pa, importante te hija, muy bien. Pues por su cañan debe, oíramos iba, no hay cuenta y estudiar la Biblia, de perder ahí tiempo. ¿Qué podíamos hacer? ¿Qué podemos decir cuando decía hermano Gustavo? Sí, hay que tú ya es que, ni de caso pe
ña de experiencia lo que anda ya pensáis a pesa yepa no que y de provecho y tenéis a vayan de que tu papel tiempo ya y bruja we porque de provecho hina con ana vayan de André coebe. Exactamente, hermano Fabián. Es importante con pregunta porque pese que tú que cuamba esa para entender en estudiante juego cada lección, hamba esa para hoy que tú por aprender va, que toma esa yo responde otro una más cuestionar su peisa. Entonces de cuata peisa va esa para verdad aprender va peña en estudiante o apuma y corazón pe, hamba esa para que tú ya capacitas su pe ya potis ensayo, va esa para que tú defenderla o aprender va juego. Pues ya pues agua y yupe uana, upa upe verdad aprendeba. Entonces ahorita seguro, o uramos otro cuestionar supe, ahí que tú también tienes buena respuesta. Hambe que tú pesa, 5 años me den cuenta, oye, preparamos hoy el día que aconsejamos a esa predicación con más experiencia. Pues muy bien. Ahora, ¿quién quiere leer la parte donde dice resumen? ¿Viste que ahí dice resumen? Mapa moñe ese puntito cortito. Hermano Humberto. Que fuiste porque ojo mi se resumen. Mi consejo iba a la Biblia peñane pitibuco angamaoi. Ombo jovais hawañan debe mi pregunta importante beba. Jaume eñan debe consuelo a esperanza. Eso, muy bien. Así que pea con ambas hay tuyas especias y ande ya ponen estudiante cuera pica tu amor sabe a escuela ontende pona hayepa. Es muy ande de repaso. Reco 3 por andu. Vais a consejo para que ya topa la Biblia. Nosotros estamos haciendo esta pregunta a nuestros estudiantes, ¿no? Pero ñande cuando hayan deputivo ñande ya pues agua. Hermana Ana. Ya tú ya topado mi sabiduría eterna. Porque la sabiduría ñandeña aprendes a güero, ñande, ya igual por ahí te y la ya escuela, vean, aprende. Pero Jehová ñanembo eva y diferente. Porque pea ñanembo epona, hañane beneficia veis. A ver, revista puedo explicar, va, eva o iba a pepe que tú jamás ya ni aprendes ve. Vuelve ya tu pata la maestra para ya se canam. Bola espu, a pepe agua pu. Va esa pe que tú ya cultiva. Y que tú jamás ya valora, ni coteme upea con anga, con tiempo ve más. Haupea y importante te leí con revista ya levo que tamba eoña aprende ana. Inclusive en esa para hoy de acuerdo la Biblia o mi ciencia andi. A mí aña aprende veros a mitad cuñado, mitad ruso aprendieron en endive y que tú te hayas hecho caso de cuera en esa para a escuela mismo ni beneficia PAPT mare. Muy bien, pues chaite. Mocoijas y jambaisha agua pregunta para o responder la Biblia. Hermana Sandra. Bueno, responde que te pregunta que la gente se hace. Por ejemplo, va a ir a Paña Puruba escuela vida, va a ir a Paña y me coape, va a ir para sufrir mi gente inocente, va a ir para y coñan de Jehuña manoriré, va a ir para hoy jetaitere guerra entero beba, ya coséramos de pepu aguapupe, va a ir para y cota coñan el planeta hui, oñe jundita pa. Así que la Biblia ñane mocureuja o ñangareco ka abei si investiga cuambae ñande yara Jehová o me esperanza ja consuelo. Muy bien, pues chaite. Por último, Heimba en Baepandere y hace la Biblia. ¿Qué quería saber de la Biblia? ¿Sí, hermano Jesús? Y sí, la base de todo, ¿quiénes somos? ¿De dónde vinimos? ¿Por qué estamos? Cuando conocemos un creador, sabemos que estamos dependiendo de él. Y cuando observamos la creación, que está toda ordenada, que funciona, todos los días sale el sol, ¿cómo puede ser tantos miles de años siempre a la misma hora, al mismo tiempo? Bueno, uno cuando se empieza a responder las preguntas, porque la Biblia lo explica, lógicamente que es la verdad. Exactamente, muy bien, excelente. Así que qué punto tan importante, ¿no? Que nosotros, como el esclavo, ¿no? Ya que nosotros nos familiaricemos bien con esto,
para poder enseñar a la persona, ¿no? Por eso ahí muestra un recuadro para dejarnos algunas metas para que el estudiante pueda responder. Entonces, antes de ir pasar a la otra lección, uno ya lo deja una meta, entonces el estudiante puede responder en la próxima pregunta. Y después tiene para investigar. ¿Me vio? La cantidad de investigar, para investigar que tiene, video, tiene atalaya, parque, tantas cosas, ¿no? Así que qué importante que nosotros nos familiaricemos bien y después poder enseñar a nuestros estudiantes, ¿no? Muy bien, muchas gracias, queridos hermanos, gracias por los comentarios. Muchísimas gracias, hermano Rito, y por el tren de conducción, así que también agradecemos a Intero Beba por sus lindos comentarios y a los hermanos que lamentablemente levantaban la mano en forma virtual, pero por inconvenientes técnicos no pudieron participar. Pero como los invitaba a Fabián, si se pueden quedar unos minutos más, especialmente los hermanos que están por Zoom, para poder resolver esos problemas. Así que bueno, tuvimos una linda reunión, donde vimos un poco lo de David, para tomar buenas decisiones, cómo podemos ayudar a nuestros estudiantes a que amen a Jehová, que lo conozcan, el estudio recién de la bíblico de la congregación. Y también tuvimos las necesidades locales, donde el hermano Humberto resaltaba en el video cómo la sociedad ha visto de remodelar, de crear nuevos salones, porque el pueblo de Jehová sigue creciendo muchísimo. Y es muy lindo también que nuestra congregación sigue creciendo muchísimo. Por eso queremos darle la bienvenida a Olguita Cáceres. ¿Qué les parece desde su casa también? Si le pueden dar la bienvenida. Y nos hacía saber Rosalino que ya están en la casa y que están todos muy bien. También agradecer a las hermanas que se hicieron disponibles para ayudarlos y estar en compañía de Lucía en estos primeros días ahí en el hospital. También agradecemos muchísimo al esfuerzo que hicieron nuestras hermanas. Bien, para finalizar, para concluir esta reunión, los invitamos a ponerse de pie, Yapurajeta Purajei número 98, como pueden dar en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16-17, Ñandeyara ñe oyejai y espíritu grupibe. Luego, al terminar el cántico, le pedimos al hermano Marcos Vega si nos puede representar en la oración final. Nos dirigimos a la oración. Oraru Marangatu, Ñandeyara Jehová, y agradecer en debe con Ara, y agradecer a con Turo, Meba, Cueñan debe. Jehová en debe de protección espiritual entera congregación, Rosario Guaraní. Jabe, mi hermano, con mundo yerere.
Roger Urea ve le mandó a Jehová mi hermano o Hasaba enfermedad, ja prisión cuerare. Jehová, perdona mina, jeta veces o yeud. Aguye Jehová o pan bae porá, o me bañan debe. Dera uru vive Jesucristo era. Amén. Atecoyo, Waldo. Sin dubio. Carlos. Ramón. Sí, ¿Cómo sí, andan hola, ustedes? Hola. Hola. Nosotros a ustedes lo escuchábamos tranquilamente, pero a nosotros no nos escuchaban, parece. No nos escuchaban, ¿viste? No. Y tenemos que haber hecho una reunión aparte, me parece. Pero escuché tu comentario. Hola, Belén. Vamos a hacer la reunión paralela. Paralela. Sí, algo paralelo, no, si no más. Sí. Vamos a tener que, como se dice muchas veces, hacer nuestra grabación aparte. Sí, así el tema. A ver si nos Hola escucha para la todos. plataforma. Hola a todos. Hola, Juani. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo andan? Hola, Juan. La cámara, estoy muy desarreglada. Nosotros éramos más los que estábamos acá que los que estaban con ellos. ¿Sí? Acá tenemos la mitad enfermo. Opa. Y acá también. Ah, bueno. Máximo y Juan están los dos con moco, con tos, sin parar de toser. Así que vamos a esperar que no nos contagie el resto y después vemos qué pasa. No sé. Hola. ¿Qué pasa? Bueno, saca eso. Si no. Jacinto, ok. Vamos para Inés. Waldo, vaya para. Jacinto. Jacinto Paité. No dejaron el Zoom nomás. No, acá es el Zoom. Carlos, Y bueno, vaya para. disfrutemos la reunión nosotros ahora. Hola, Elena. ¿Qué estás haciendo? Oh, Virgilio. Chao, Virginio. Hasta luego. Chao, Virgilio. Nos vemos, Virginio. Hola. Hola, Eli. Hola, Elena. Hola. Video, vaya para video. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Saludos a Vinú, Ramón, Beatriz, saludos. Hola, Jacinto, Pachapá. Bien. Hola. Ahí está, hermano Cuera, al aporte. Oh, Ramírez. Hola, Arnaldo. Arnaldo. Vale, ¿cómo va Valentín? Hola, Arnaldo. Ole. ¿Cómo están? Acá estamos. Hola, Hola, nena. Hola. Gracias. Hola, Valentín. Hola, Silvia, Valentín. Hola. Los chicos, ¿cómo andan? Hoy éramos más los que estábamos acá, que estaban con ellos. Con vientos y con tos. Mira, Anda. Pero decirlo más fuerte, si no me lo escucho. Sí, no, está Hola, ¿cómo estás? L, hola L. Acá parece que va la NASA al aire. Ajá. La pregunta es, ¿nos escucharán ahora ya? No, no, no. ¿Ahora quedó el tema? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora tiene que preguntar. Seguimos, nosotros nos dejamos. Ah, mira, dice que nos escucha, Gustavo. Ah, ahora nos escuchan. Ahora nos escuchan, ¿cómo el tema? Ahora lo vamos. Hola. ¿Cómo puede ser que los comentarios no nos escuchaban y ahora que estamos hablando nos escuchan? Hola. Se ponen ahí a saludar. Ya, ahí están. Ah, mira. Por la conciencia. Ay, mira.
Ah, Gustavo. Yo nunca quise usar la palabra ¿me escucha? Y esta vez quise. Ya tenía ganas. Esto ya me dio ganas. Lo que pasa que es feo estar comentando y que te querés terminar el comentario y por el otro lado te siguen hablando atrás, ¿viste? Es feo. Claudia acá detrás mío seguía y Claro. no se escuchaba. Hizo la otra pregunta, Mario, ahí. No, pues no. Tuvieron doble comentario en ese momento. Claro. ¿Qué hace Aarón? ¿Aarón hizo lío? ¿Nos Era el único escuchan? chico hoy. Era el Claro. único chico, era. Lo que Dale, pasa vamos a que llevar la acá, información que andaba mal el sonido, y ahí los catupurú estaban enfermos. Juancito, Juancito, Juancito soy el alma, estaba papá. parte Soy el médica. alma, papá. A ver si Bueno, reconocemos, chicos. Ya estábamos con ganas de mandarle mensaje y le digo a Waldo, acordate que él estaba sin celular, le digo. Chao, Valentín. Chao, Vale. Chao, Valentina. Chao, vale, que lo pasen bien. Muchas bendiciones. Nos vemos. Un placer a todos de haberlos visto y escuchado. Que pasen una buena noche. Estamos un poco, parece si queramos calentar un poco y tomar un poco más de mate. No, yo te escucho. ¿Qué, Waldo, qué? Waldo, Que ya, nos ya guardas calentamos a primero en sabores el año fuego, pasado. digo, y tomamos unos mates. Waldo. ¿Me escuchan? Ya está practicando, le va a salir bien, finalmente le va a salir bien. No, Bueno, chao. le decía si... Nos vemos. Hasta luego a todos. Chao, nos vemos ya mediante, que estén bien, que descansen. Igual a todos. Ya, ya está.